Hola Cebrita, Unicornio y Pegasos. En el podcast de hoy te quiero hablar del aburrimiento. Primero me gustaría darte la definición que le doy a esta palabra, porque muchas veces cuando hablamos del aburrimiento entendemos el no hacer nada. Para mí realmente no es eso. Igual habría que buscar otra palabra que no sea aburrimiento, no lo sé todavía. Pero yo te hablo de ese momento en el que tienes ganas de hacer algo, exploras posibilidades, actividades mentalmente o incluso empiezas a intentarlo y ves que no, que nada te podría llenar ahora mismo y empiezas a entrar en una frustración enorme. Yo esa sensación ya no la tengo, pero de pequeña la tuve casi todos los días de mi vida. Recuerdo haber sido muy pesada con mi madre, la pobre, de mamá, no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer? No, esto no. Venga, ¿qué puedo hacer? Dame más ideas. Como que, por mucho que me propusieras un montón de ideas, nada me llegaba a satisfacer en el momento. Claro, ahora que he crecido, creo que realmente yo notaba algo en mí, una necesidad, pero no era capaz de discernir o de entender realmente qué era lo que necesitaba en ese momento. Si necesitaba más estimulación o igual necesitaba algo mucho más tranquilo para descansar o, bueno, cualquier cosa, incluso igual tenía hambre y pensaba que realmente tenía que hacer algo pero sin saber muy bien para qué ni por qué. Y eso me hacía conectar con la frustración un montón. Por ejemplo, me podía poner a intentar dibujar, a intentar hacer algún tipo de juego y veía que no. Que no, me entraba un malestar en el cuerpo, como si una mano gigante me cogiese el cuerpo y me aprietase. Es la mejor manera de definirlo que puedo encontrar, creo. Una torsión, algo que aprieta y que torsiona, no sé. Una sensación muy desagradable en el cuerpo. Y muchas veces acababa haciendo cualquier cosa que realmente me servía, imagino, de actividad reguladora, tipo hacer una lista, mirar algún catálogo que ya conocía o guardar algo que ya estaba guardado, pero así yo creo que me regulaba e intentar ordenar el caos, ¿no? O simplemente colapsaba, porque no sabía gestionar en absoluto la frustración. Esto también me pasó mucho en la escuela, aunque para mí era una situación de aburrimiento diferente, porque en la escuela era que todo me parecía muy lento. El ritmo era súper lento para todo. Muchas de las cosas que el profesor o la profesora explicaba ya me lo sabía, no profundizaban mucho, volvían a explicar una y otra vez porque había gente que no había entendido. Y ahí la frustración era más por la velocidad, por el ritmo, ¿no? El querer ir más y más y más rápido y no poder. Como los caballos de carrera que tienes que estar siempre frenando y frenando porque si les sueltas, pues se van galopando a toda hostia, ¿no? Me sentía así. Y en primaria me era muy difícil quedarme sentada, escuchando, sin moverme demasiado, prestando atención, pero como tenía mucho miedo, en general, creo que más o menos eso hacía que, por la ansiedad que sentía, conseguía portarme, ¿no? Mantenerme en mi sitio, escuchando con miedo a que igual si me despistaba un segundo, pues iba a preguntar algo y no iba a poder contestar o algo del estilo. Luego ya en la fase de instituto, sobre todo en bachillerato, ya me dediqué a hacer dibujitos en mis cuadernos, escribía muchísimo, he escrito un montón de cosas. Algunas cosas chulas, de hecho, no me acuerdo ahora mismo qué, pero sé que lo pasaba bien y luego lo hacía leer a la gente de mi clase y les gustaba. Entonces me dediqué sobre todo a entretenerme, pues evadiéndome en mi mente, ¿no? Y al final esa sensación de aburrimiento, o sea, desde la frustración de cuando era más pequeña, que creo que ahí se juntaba sobre todo con la parálisis por análisis, ¿no? Bueno, igual no era por análisis, era parálisis simplemente porque no era capaz de decidirme. Y como no me conseguía decidir y ninguna de las opciones me podía satisfacer, pues frustración enorme. Fuera este tipo de aburrimiento o el otro de qué lento, qué aburrido, ¿no? Que no me interesa en absoluto esto que se está hablando, voy a desconectar en mi mente para, no sé, imaginar alguna cosa. Muchas veces además me imaginaba escenarios horribles, tipo de fin del mundo, para que hubiera un poco de entretenimiento y de emoción, ¿no? Y recuerdo, bueno, quizá
15 primeros años de mi vida, como al menos la parte de escuela, una mezcla de lentitud, aburrimiento tan profundo, frustración constante y ansiedad. Y luego nos preguntamos por qué nos cuesta tanto gestionar la frustración, pero es que si hemos sido confrontadas todos los días a este sentimiento y nadie nos ha podido recoger, incluso nombrar lo que personalmente creo que nadie ha podido nombrar, que lo que sentía en aquel momento era frustración porque no sabía qué elegir o no sabía qué necesitaba, ¿no? Y creo que esto hace que se quede como una tecla emocional muy potente y que cueste mucho estar sin esa estimulación porque da miedo volver a conectar con esas sensaciones, porque además creo, al menos en mi caso y en el caso de la escuela, que había una parte de indefensión aprendida, porque una cosa es decidir tú estar, por ejemplo, pues sin hacer nada o simplemente tumbarte en el sofá o estar ahí scrolleando con el móvil porque necesitas descansar y vale, ok, total, es decisión tuya, es diferente. Pero cuando estás obligada a, sientes como esa cárcel, ¿no? Para mí la escuela siempre ha sido una cárcel de no poder tener la autonomía, la independencia de elegir lo que quiero hacer en cada momento y al final me he resignado, ¿no? Esa indefensión de decir, vale, haga lo que haga, tengo que ir. O sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces, pues me resigno a que eso es lo que hay. Pero no en plan de aceptación, no en plan de lo acojo. Me resigno, pero dejo de intentar buscar otra forma quizá de hacerme la vida más entretenida mientras tanto. Y es que nadie tampoco está ahí para ayudarte a conseguir esa estimulación, a conseguir saber qué es lo que necesitas y a poner palabras sobre lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, para mí, el aburrimiento siempre ha sido y siempre será mi kriptonita, yo creo. Me cuesta mucho hacer formaciones presenciales por eso. De hecho, creo que si he podido estudiar tantas cosas es porque lo he hecho a distancia, al menos después del bachillerato, y poder hacerlo a distancia me ha permitido seguir mi propio ritmo y lo que hubiera estudiado en 10 horas de clase presenciales, pues si lo puedo estudiar en 2 horas en mi casa, teniendo ya todo el material, pues mucho mejor para mí, ¿no? Y entonces poder compaginar esto con el trabajo también me permitía tener esa diversidad de experiencias, que no fuera todo el rato estudiar y solo estudiar. Entonces, teniendo esa variabilidad es lo que me ha permitido, pues, poder seguir con los estudios. Si no hubiera tenido esa opción, no sé si hubiera podido terminar ni siquiera la carrera. O sea, hubiera sido tan más aburrimiento, y teniendo en cuenta que ya, pues, tenía más libertad y que sabía que tenía la opción de no hacerlo, yo creo que hubiera sido muy diferente. Así que no sé, te invito a chequear un poco qué representa el aburrimiento para ti y qué impacto tiene todavía en tu día a día. Yo sé que es algo del que huyo muchas veces de forma inconsciente, aunque sé que de todas formas tengo la posibilidad de evadirme en mi mente, pero es verdad que tiendo a buscar esa estimulación de forma más externa y sí que me gustaría poder revertir un poco esto, porque no quiero ser tan dependiente de la tecnología, quiero poder volver a usar mi capacidad creativa, mi capacidad imaginativa, para proporcionarme esa estimulación que necesito muchas veces, porque mi imaginación da de sobra para esto. Lo que pasa que todo el sistema empuja en general a hacer callar o a censurar esa imaginación. Bueno, depende un poco de los estudios quizá que sigamos. Igual en carreras más artísticas, por ejemplo, se da mucho más pie a la creatividad, pero en general yo creo que no es algo que se fomente mucho y es una pena porque es nuestro mayor poder, teniendo una mente tan intensa, con tanta capacidad creativa, y no hablo obligatoriamente de imaginación tipo de fantasía, o sea, de soñar con mundos de hadas y de unicornios, aunque siempre hay un unicornio por mi cabeza. Pero yo, por ejemplo, soy mucho más realista, me voy a imaginar escenarios súper realistas, ¿no? Bueno, depende. Hay veces que pongo un poco de ciencia ficción, pero siguen siendo cosas que yo considero como plausibles, ¿no? Pero ya no lo hago tanto como antes y me da mucha pena porque era una forma de entretenimiento muy, muy interesante, muy chulo, aunque muchas veces lo hacía de forma automática, o sea, disociando de la realidad, y no quiero volver a eso. Pero ahora que tengo herramientas para anclarme en el presente, con el mindfulness, por ejemplo, pues me gustaría poder volver a incorporar esto, pero ya como herramienta, no como válvula de escape, sino como estrategia para esos momentos de
Ahora, por ejemplo, digo, vale, me queda solo 1 hora, antes de irme a otro sitio. Vale, pues, ¿qué puedo hacer? Igual ahí entro en parálisis, porque en 1 hora pues no puedo empezar tal cosa, no puedo hacer lo otro, tal cual. Vale, bueno, pues podemos aprovechar esta hora para hacer algo mucho más creativo, por ejemplo. En mi caso ahora mismo va a ser cocinar. No es una de mis habilidades, desde luego, pero me permite explorar un poco mi creatividad porque soy incapaz de seguir una receta y siempre me invento recetas nuevas. Algo tan sencillo como esto igual me da mucho más placer que intentar forzarme a hacer algún tipo de actividad y me ayuda un poco a desarrollar o a volver a conectar más bien con esa parte de mí mucho más imaginativa, creativa, que disfruta con los sentidos también. Bueno, no sé muy bien si ha habido un hilo conductor en todo esto, pero sí que me parece interesante que hablemos más de esa sensación de aburrimiento o más bien de frustración por no saber qué es lo que necesitamos y cómo podemos darnos lo que necesitamos. Aunque también exista esa otra parte de decir, es que yo nunca me aburro porque tengo siempre 1000 cosas en la cabeza, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que de adultos hemos conseguido esto, pero también porque tenemos mucho más libertad para hacerlo. Pero de peque, cuando no teníamos esa libertad. Y todo eso igual queda como una experiencia súper traumática en realidad, porque ha sido algo bastante constante, ¿no? Si te pasa una vez, vale, pero si te pasa todos los días de tu vida durante 18 años, ¿qué? Entonces, no sé, quería abrir un poco ese espacio de reflexión. Me interesaría saber qué opinas de esto, cómo vives tú el aburrimiento, bueno, con la definición que te he dado al principio, y si no, pues cómo defines tú el aburrimiento también. Así que te leo en comentarios, no dudes en poner un me gusta, suscribirte a este podcast, si todavía no lo has hecho. No es para conseguir seguidores porque sí, sino porque activa un poco más el algoritmo y permite hacer que el podcast llegue a más personas, que es un poco el objetivo de esto. Si nadie o muy pocas personas lo escuchan, pues no sirve para tanto, que si puede llegar a más personas neurodivergentes que igual se preguntan las mismas cosas. Así que te agradezco mucho tu escucha, espero que no te haya aburrido demasiado este episodio y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo.